El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle. Uno de los defectos de Sherlock Holmes, si es que en realidad se le puede llamar defecto, era lo mucho que se resistía a comunicar sus planes antes del momento mismo de ponerlos por obra. Ello obedecía en parte sin duda a su carácter autoritario, que le empujaba a dominar y a sorprender a quienes se hallaban a su alrededor, y también en parte a su cautela profesional, que le llevaba siempre a reducir los riesgos al mínimo. Esta costumbre, sin embargo, resultaba muy molesta para quienes actuaban como agentes y colaboradores suyos. Yo había sufrido ya por este motivo con frecuencia, pero nunca tanto como durante aquel largo trayecto en la oscuridad. Teníamos delante la gran prueba, pero, aunque nos disponíamos a librar la batalla final, Holmes no había dicho nada. Solo me cabía conjeturar cuál iba a ser su línea de acción. Apenas pude contener mi nerviosismo cuando por fin el frío viento que nos cortaba la cara y los oscuros espacios vacíos a ambos lados del estrecho camino me anunciaron que estábamos una vez más en el páramo. Cada paso de los caballos y cada vuelta de las ruedas nos acercaban a la aventura suprema. Debido a la presencia del cochero, no hablábamos con libertad y nos veíamos forzados a conversar sobre temas triviales, mientras la emoción y la esperanza tensaban nuestros nervios. Después de aquella forzada reserva, me supuso un gran alivio dejar atrás la casa de Frankland y saber que nos acercábamos a la mansión de los Baskerville y al escenario de la acción. En lugar de llegar en coche hasta la casa, nos apeamos junto al portón al comienzo de la avenida. Despedimos a la tartana y ordenamos al cochero que regresara a Comf Tracy de inmediato, al mismo tiempo que nos poníamos en camino hasta la casa Merripit. ¿Va usted armado, Lestrade? Siempre que me pongo los pantalones dispongo de un bolsillo trasero, respondió con una sonrisa el detective de corta estatura. Y siempre que dispongo de un bolsillo trasero, llevo algo dentro. Bien. También mi amigo y yo estamos preparados para cualquier emergencia. Se muestra usted muy reservado acerca de este asunto, señor Holmes. ¿A qué vamos a jugar ahora? Jugaremos a esperar. Válgame Dios, este sitio no tiene nada de alegre, dijo el detective con un estremecimiento, contemplando a su alrededor las melancólicas laderas de las colinas y el enorme lago de niebla que descansaba sobre la gran ciénega de Grimpen. Veo unas luces delante de nosotros. Eso es la casa Merripit y el final de nuestro trayecto. He de rogarles que caminen de puntillas y hablen en voz muy baja. Avanzamos con grandes precauciones por el sendero como si nos dirigiéramos hacia la casa, pero Holmes hizo que nos detuviéramos cuando nos encontrábamos a unos 200 metros. «Ya es suficiente», dijo. «Esas rocas de la derecha van a proporcionarnos una admirable protección. ¿Hemos de esperar aquí?» «Así es. Vamos a preparar nuestra pequeña emboscada. Lestrade, métase en ese hoyo. Usted ha estado dentro de la casa, ¿no es cierto, Watson? ¿Puede describirme la situación de las habitaciones? ¿A dónde corresponden esas ventanas enrejadas?» «Creo que son las de la cocina. ¿Y la que queda un poco más allá también iluminada?» «Se trata sin duda del comedor. Las persianas están levantadas. Usted es quien mejor conoce el terreno. Deslícese con el mayor sigilo y vea lo que hacen, pero por el amor de Dios, que no descubran que los estamos vigilando». Avancé de puntillas por el sendero y me agaché detrás del muro de poca altura que rodeaba el huerto de árboles achaparrados. Aprovechando su sombra, me deslicé hasta alcanzar un punto que me permitía mirar directamente por la ventana desprovista de visillos. Solo había 2 personas en la habitación, Sir Henry y Stapleton, sentados a ambos lados de la mesa redonda. Yo los veía de perfil desde mi punto de observación. Ambos fumaban cigarros y tenían delante café y vino de Oporto. Stapleton hablaba animadamente, pero el baronet parecía pálido y ausente. Quizá la idea del paseo solitario a través del páramo pesaba en su ánimo. Mientras los contemplaba, Stapleton se puso en pie y salió de la habitación. Sir Henry volvió a llenarse la copa y se recostó en la silla, aspirando el humo del cigarro. Luego oí el chirrido de una puerta y el ruido muy nítido de unas botas sobre la grava. Los pasos recorrieron el sendero por el otro lado del muro que me cobijaba. Alzando un poco la cabeza, vi que el naturalista se detenía ante la puerta de una de las dependencias de la casa, situada en la esquina del huerto.
Oí girar una llave y al entrar Stapleton se oyó un ruido extraño en el interior. El dueño de la casa no permaneció más de un minuto allí dentro. Después oí de nuevo girar la llave en la cerradura. El naturalista pasó cerca de mí y regresó a la casa. Cuando comprobé que se reunía con su invitado, me deslicé en silencio hasta donde me esperaban mis compañeros y les conté lo que había visto. «¿Dice usted, Watson, que la señora no está en el comedor?», preguntó Holmes cuando terminé mi relato. «¿No? ¿Dónde puede estar en ese caso, dado que no hay luz en ninguna otra habitación si se exceptúa la cocina?» «No sabría decirle. Ya he mencionado que sobre la gran ciénaga de Grimpen flotaba una espesa niebla blanca que avanzaba lentamente en nuestra dirección y que se presentaba frente a nosotros como un muro de poca altura, muy denso y con límites muy precisos. La luna iluminaba desde lo alto, convirtiéndola en algo parecido a una resplandeciente lámina de hierro de grandes dimensiones, con las crestas de los riscos a manera de rocas que descansaran sobre su superficie. Holmes se había vuelto a mirar la niebla y empezó a murmurar, impaciente, mientras seguía con los ojos su lento derivar. «Viene hacia nosotros, Watson». «¿Es eso grave?» «Ya lo creo. La única cosa capaz de desbaratar mis planes. El baronet no puede ya retrasarse mucho. Son las 10. Nuestro éxito e incluso la vida de Sir Henry pueden depender de que salga antes de que la niebla cubra la senda». Por encima de nosotros el cielo estaba claro y sereno, las estrellas brillaban fríamente y la media luna bañaba toda la escena con una luz suave que apenas marcaba los contornos. Ante nosotros yacía la masa oscura de la casa con el tejado dentado y las enhiestas chimeneas violentamente recortadas contra el cielo plateada. Anchas barras de luz dorada procedentes de las habitaciones iluminadas del piso de abajo se alargaban por el huerto y el páramo. Una de las ventanas se cerró de repente. Los criados habían abandonado la cocina. Solo quedaba la lámpara del comedor, donde los dos hombres, el anfitrión criminal y el invitado desprevenido, todavía conversaban saboreando sus cigarros puros. Cada minuto que pasaba, la algodonosa llanura blanca que cubría la mitad del páramo se acercaba más a la casa. Los primeros filamentos cruzaron por delante del rectángulo dorado de la ventana iluminada. La valla más distante del huerto se hizo invisible, y los árboles se hundieron a medias en un remolino de vapor blanco. Ante nuestros ojos, los primeros tentáculos de niebla dieron la vuelta por las dos esquinas de la casa y avanzaron lentamente, espesándose, hasta que el piso alto y el techo quedaron flotando como una extraña embarcación sobre un mar de sombras. Holmes golpeó apasionadamente con la mano la roca que nos ocultaba e incluso pateó el suelo llevado de la impaciencia. «Si nuestro amigo tarda más de un cuarto de hora en salir, la niebla cubrirá el sendero, y dentro de media hora no nos veremos ni las manos». «¿Y si nos situáramos a más altura?» «Sí, creo que no estaría de más». De manera que nos alejamos hasta unos 800 metros de la casa, si bien el espeso mar blanco, su superficie plateada por la luna, seguía avanzando lenta pero inexorablemente. «Hemos de quedarnos aquí», dijo Holmes. «No podemos correr el riesgo de que Sir Henry sea alcanzado antes de llegar a nuestra altura. Hay que mantener esta posición a toda costa». Se dejó caer de rodillas y pegó el oído al suelo. «Me parece que le oigo venir, gracias a Dios». El ruido de unos pasos rápidos rompió el silencio del páramo. Agazapados entre las piedras, contemplamos atentamente el borde plateado del mar de niebla que teníamos delante. El ruido de las pisadas se intensificó y a través de la niebla, como si se tratara de una cortina, surgió el hombre al que esperábamos. Sir Henry miró a su alrededor, sorprendido al contraste de repente con una noche clara, iluminada por las estrellas. Luego avanzó a toda prisa sendero adelante, pasó muy cerca de donde estábamos escondidos y empezó a subir por la larga pendiente que quedaba a nuestras espaldas. Al caminar miraba continuamente hacia atrás, como un hombre desosegado. «¡Atentos!», exclamó Holmes al tiempo que se oía el nítido chasquido de un revólver al ser martillado. «¡Cuidado! ¡Ya viene!». De algún sitio en el corazón de aquella masa blanca que seguía deslizándose, llegó hasta nosotros un tamborileo ligero y continuo. La niebla se hallaba a 50 metros de nuestro escondite y los tres la contemplábamos sin saber qué horror estaba a punto de brotar de sus entrañas. Yo me encontraba junto a Holmes y me volví un instante hacia él. Lo vi pálido y exultante, brillándole los ojos a la luz de la luna. De repente, sin embargo, su mirada adquirió una extraña fijeza y el asombro le hizo abrir la boca.
Lestrade también dejó escapar un grito de terror y se arrojó al suelo de bruces. Yo me puse en pie de un salto, inerte la mano que sujetaba la pistola, paralizada la mente por la espantosa forma que saltaba hacia nosotros de entre las sombras de la niebla. Era un sabueso, un enorme sabueso negro con un tizón, pero distinto a cualquiera que hayan visto nunca ojos humanos. De la boca abierta le brotaban llamas, los ojos parecían carbones encendidos y un resplandor intermitente le iluminaba el hocico, el pelaje del lomo y el cuello. Ni en la pesadilla más delirante de un cerebro enloquecido podría haber tomado forma algo más feroz, más horroroso, más infernal que la oscura forma y la cara cruel que se precipitó sobre nosotros desde el muro de niebla. La enorme criatura avanzó a grandes saltos por el sendero, siguiendo los pasos de nuestro amigo. Hasta tal punto nos paralizó su aparición que ya había pasado cuando recuperamos la sangre fría. Entonces Holmes y yo disparamos al unísono y la criatura lanzó un espantoso aullido, lo que quería decir que al menos uno de los proyectiles le había acertado. Siguió sin embargo avanzando a grandes saltos sin detenerse. A lo lejos, en el camino, vimos cómo Sir Henry se volvía, el rostro blanco a la luz de la luna, las manos alzadas en un gesto de horror, contemplando impotente el horrendo ser que le daba caza. Pero el aullido de dolor del sabueso había disipado todos nuestros temores. Si aquel ser era vulnerable, también era mortal, y si habíamos sido capaces de herirlo, también podíamos matarlo. Nunca he visto correr a un hombre como corrió Holmes aquella noche. Se me considera veloz, pero mi amigo me sacó tanta ventaja como yo al detective de corta estatura. Mientras volábamos por el sendero, oíamos delante los sucesivos alaridos de Sir Henry y el sordo rugido del sabueso. Pude ver cómo la bestia saltaba sobre su víctima, la arrojaba al suelo y le buscaba la garganta. Pero un instante después, Holmes había disparado 5 veces su revólver contra el costado del animal. Con un último aullido de dolor y una violenta dentellada al aire, el sabueso cayó de espaldas, agitando furiosamente las 4 patas hasta inmovilizarse por fin sobre un costado. Yo me detuve jadeante y acerqué mi pistola a la horrible cabeza luminosa, pero ya no servía de nada apretar el gatillo. El gigantesco perro había muerto. Sir Henry seguía inconsciente en el lugar donde había caído. Le arrancamos el cuello de la camisa y Holmes musitó una acción de gracias al ver que no estaba herido. Habíamos llegado a tiempo. El baronet parpadeó a los pocos instantes e hizo un débil intento de moverse. Lestrade le acercó a la boca el frasco de brandy y muy pronto 2 ojos llenos de espanto nos miraron fijamente. «¡Dios mío!», susurró nuestro amigo. «¿Qué era eso? En el nombre del cielo, ¿qué era eso?». «Fuera lo que fuese, ya está muerto», dijo Holmes. «De una vez por todas, hemos acabado con el fantasma de la familia Baskerville». El tamaño y la fuerza bastaban para convertir en un animal terrible la criatura que yacía tendida ante nosotros. No era ni sabueso ni mastín pura raza, sino que parecía más bien una mezcla de los dos, demacrado, feroz y del tamaño de una pequeña leona. Incluso ahora, en la inmovilidad de la muerte, de sus enormes mandíbulas parecía seguir brotando una llama azulada. Y los ojillos crueles, muy hundidos en las órbitas, aún daban la impresión de estar rodeados de fuego. Toqué con la mano el hocico luminoso y al apartar los dedos vi que brillaban en la oscuridad como si ardieran a fuego lento. «Fósforo», dije. «Un ingenioso preparado hecho con fósforo», dijo Holmes acercándose al sabueso para olerlo. «Totalmente inodoro para no dificultar la capacidad olfatoria del animal. Es mucho lo que tiene usted que perdonarnos, Sir Henry, por haberlo expuesto a este susto tan espantoso. Yo me esperaba un sabueso, pero no una criatura como esta, y la niebla apenas nos ha dado tiempo para recibirlo como se merecía». «Me han salvado la vida. Después de ponerle en riesgo, ¿tiene usted fuerzas para levantarse?» «Denme otro sorbo de ese brandy y estaré listo para cualquier cosa». «Bien, ayúdenme a levantarme. ¿Qué se propone hacer ahora, señor Holmes?» «A usted vamos a dejarlo aquí. No está en condiciones de correr más aventuras esta noche. Si hace el favor de esperar, uno de nosotros volverá con usted a la mansión». El baronet logró ponerse en pie con dificultad, pero aún seguía horrorosamente pálido y temblaba de pies a cabeza. Lo llevamos hasta una roca, donde se sentó con el rostro entre las manos y el cuerpo estremecido. «Ahora tenemos que dejarlo», dijo Holmes. «Hemos de acabar el trabajo y no hay un momento que perder. Ya tenemos las pruebas, solo nos falta nuestro hombre. Hay una probabilidad entre 1000 de que lo hallemos en casa», siguió mi amigo mientras regresábamos a toda velocidad por el camino.
Sin duda los disparos le han hecho saber que ha perdido la batalla. Estábamos algo lejos y la niebla ha podido amortiguar el ruido. Tenga usted la seguridad de que seguía al sabueso para llamarlo cuando terminara su tarea. No, se habrá marchado ya, pero lo registraremos todo y nos aseguraremos. La puerta principal estaba abierta, de manera que irrumpimos en la casa y recorrimos velozmente todas las habitaciones con gran asombro del anciano y tembloroso sirviente que se tropezó con nosotros en el pasillo. No había otra luz que la del comedor, pero Holmes se apoderó de la lámpara y no dejó rincón de la casa sin explorar. Aunque no aparecía por ninguna parte el hombre al que perseguíamos, descubrimos que en el piso alto uno de los dormitorios estaba cerrado con llave. «Aquí adentro hay alguien», exclamó Lestrade. «Oigo ruidos. ¡Abra la puerta!». Del interior brotaban débiles gemidos y crujidos. Holmes golpeó con el talón exactamente encima de la cerradura y la puerta se abrió inmediatamente. Pistola en mano, los tres irrumpimos en la habitación, pero en su interior tampoco se hallaba el criminal desafiante que esperábamos ver, y sí, en cambio, un objeto tan extraño y tan inesperado que por unos instantes no supimos qué hacer, mirándolo asombrados. El cuarto estaba arreglado como un pequeño museo y en las paredes se alineaban vitrinas que albergaba la colección de mariposas diurnas y nocturnas cuya captura servía de distracción a aquel hombre tan complicado y tan peligroso. En el centro de la habitación había un pilar colocado allí en algún momento para servir de apoyo a la viga vieja y carcomida que sustentaba el techo. A aquel pilar estaba atada una figura envuelta y tapada con las sábanas utilizadas para sujetarla, que de momento no se podía decir si era hombre o mujer. Una toalla anudada por detrás al pilar le rodeaba la garganta, otra le cubría la parte inferior del rostro y por encima de ella dos ojos oscuros, llenos de dolor y de vergüenza y de horribles preguntas, nos contemplaban. En un minuto habíamos arrancado la mordaza y desatado los nudos y la señora Stapleton se derrumbó delante de nosotros. Mientras la hermosa cabeza se le doblaba sobre el pecho, vi cruzándole en el cuello el nítido verdugón de un latigazo. «¡Qué canalla!», exclamó Holmes. «Lestrade, por favor, su frasco de brandy. Llévenla a esa silla. Los malos tratos y la fatiga han hecho que pierda el conocimiento». La señora Stapleton abrió de nuevo los ojos. «¿Está a salvo?», preguntó. «¿Ha escapado?». «No se nos escapará, señora». No me refiero a mi marido. ¿Está Sir Henry a salvo?» «Sí». «¿Y el sabueso?» «Muerto». La señora Stapleton dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Gracias a Dios, el muy canalla. Vean cómo me ha tratado». Retiró las mangas del vestido para mostrarnos los brazos y vimos con horror que estaban llenos de cardenales. «Pero esto no es nada. Lo que ha torturado y profanado han sido mi mente y mi alma. Lo he soportado todo, malos tratos, soledad, una vida de engaño, todo, mientras aún podía agarrarme a la esperanza de que seguía queriéndome. Pero ahora sé que también en eso he sido su víctima y su instrumento». Unos sollozos apasionados interrumpieron sus palabras. «Puesto que no tiene usted motivo alguno para estarle agradecida», le dijo Holmes, «infórmenos de dónde podemos encontrarlo. Si alguna vez le ha ayudado en el mal, colabore ahora con nosotros y expíe el pasado de ese modo». «Solo hay un sitio a donde puede haberse escapado. Existe una vieja mina de estaño en la isla que ocupa el corazón de la ciénaga. Allí encerraba a su sabueso, y también allí hizo preparativos por si alguna vez necesitaba un refugio. Habrá ido en esa dirección». La niebla descansaba sobre la ventana como una capa de lana blanca. Holmes acercó la lámpara a los cristales. «Vea», dijo, «esta noche nadie es capaz de adentrarse en la ciénaga de Grimpen». La señora Stapleton se echó a reír y empezó a dar palmadas. Sus ojos y sus dientes brillaron con una alegría feroz. «Tal vez haya conseguido entrar, pero no saldrá», exclamó. «No podrá ver las varitas que sirven de guía. Las colocamos juntos para señalar la senda a través de la ciénaga. Ah, si hubiera podido arrancarlas hoy, estoy seguro de que lo tendrían ustedes a su merced». Evidentemente, era inútil proseguir la búsqueda antes de que levantara la niebla. Dejamos a Lestrade para que custodiara la casa y Holmes y yo regresamos a la mansión con el baronet. Ya no podíamos ocultarle por más tiempo la historia de los Stapleton, pero encajó con mucho valor las revelaciones sobre la mujer de la que se había enamorado.
De todos modos, la impresión producida por las aventuras nocturnas le habían destrozado los nervios, y poco después deliraba, ya con una fiebre muy alta, atendido por el doctor Mortimer. Los dos estaban destinados a dar la vuelta al mundo antes de que Sir Henry volviese a ser el hombre robusto y cordial que fuera antes de convertirse en el dueño de aquella mansión cargada con el peso de la leyenda. Los dos estaban destinados a dar la vuelta al mundo antes de que Sir Henry volviese a ser el hombre robusto y cordial que fuera antes de convertirse en el dueño de aquella mansión cargada con el peso de la leyenda. Y ya solo me queda llegar rápidamente el desenlace de esta narración singular, con la que he tratado de conseguir que el lector compartiera los miedos oscuros y las vagas conjeturas que ensombrecieron durante tantas semanas nuestras vidas y que concluyeron de manera tan trágica. A la mañana siguiente se levantó la niebla y la señora Stapleton nos llevó hasta el sitio donde ella y su esposo habían encontrado un camino practicable para penetrar en el pantano. El interés y la alegría con que aquella mujer nos puso sobre la pista de su marido nos ayudó a comprender mejor los horrores de su vida con Stapleton. La dejamos en la estrecha península de suelo firme de turba que acababa desapareciendo en la ciénaga. A partir de allí, unas varitas clavadas en la tierra iban mostrando el sendero que zigzagueaba de juncar en juncar, entre las pozas llenas de verdín y los fétidos senegales que cerraban el paso a cualquier intruso. Los abundantes juncos y las exuberantes y viscosas plantas acuáticas despedían olor a putrefacción y nos lanzaban a la cara densos vapores miasmáticos, mientras que al menor paso en falso nos hundíamos hasta el muslo en el oscuro fango tembloroso que a varios metros a la redonda se estremecía en suaves ondulaciones bajo nuestros pies. Tiraba con tenacidad de nuestros talones mientras avanzábamos y cada vez que nos hundíamos en él se transformaba en una mano malévola que quería llevarnos hacia aquellas horribles profundidades. Tal era la intensidad y la decisión del abrazo con que nos sujetaba. Solo una vez comprobamos que alguien había seguido senda tan peligrosa antes que nosotros. Del centro del matorral de juncias que lo mantenía fuera del fango sobresalía un objeto oscuro. Holmes se hundió hasta la cintura al salirse del sendero para recogerlo, y si no hubiéramos estado allí para ayudarlo, nunca habría vuelto a poner el pie en tierra firme. Lo que alzó en el aire fue una bota vieja de color negro. Myers Toronto estaba impreso en el interior del cuero. «El baño de barro estaba justificado», dijo Holmes. «Es la bota perdida de nuestro amigo Sir Henry, arrojada aquí por Stapleton en su huida». En efecto, siguió con ella en la mano después de utilizarla para poner al sabueso en la pista del baronet. Luego, todavía empuñando la bota, escapó al darse cuenta de que había perdido la partida, y la arrojó lejos de sí en este sitio durante su huida. Ya sabemos que al menos logró llegar hasta aquí. Pero no estábamos destinados a saber nada más, aunque pudimos deducir muchas otras cosas, no existía la menor posibilidad de encontrar huellas en el pantano, porque el barro que se alzaba con cada pisada las cubría rápidamente, y aunque las buscamos ávidamente, cuando por fin llegamos a tierra firme, nunca encontramos ni el menor rastro. Si la tierra nos contó una historia verdadera, hay que creer que Stapleton nunca llegó a la isla que aquella última noche trató de alcanzar entre la niebla y en la que esperaba refugiarse, hundido en algún lugar del corazón de la gran ciénaga en el fétido limo del enorme pantano que se lo había tragado. Quedó enterrado para siempre aquel hombre frío de corazón despiadado. En la isla del centro del pantano, donde escondía a su cruel aliado, hallamos muchos rastros de su presencia. Una enorme rueda motriz y un pozo lleno a medias de escombros señalaban la disposición de una mina abandonada. Junto a ella se encontraban los derruidos restos de unas chozas. Los mineros, sin duda, habían terminado por marcharse, incapaces de resistir el hedor apestoso que los rodeaba. En una de ellas, una armella y una cadena, junto a unos huesos roídos, mostraban el sitio donde el sabueso permanecía confinado. Entre los demás restos encontramos un esqueleto que tenía pegados unos mechones castaños. «Un perro», dijo Holmes, «sin duda un spaniel de pelo rizado. El pobre Mortimer nunca volverá a ver a su preferido. Bien, no creo que este lugar contenga ningún secreto que no hayamos descubierto ya». Stapleton escondía al sabueso, pero no podía impedir que se le oyera, y de allí los aullidos que ni siquiera durante el día resultaban agradables.
En los momentos críticos podía encerrarlo en una de las dependencias de Merripit, pero eso significaba correr un riesgo, y solo el gran día, la jornada en que Stapleton iba a culminar todos sus esfuerzos, se atrevió a hacerlo. La pasta que hay en esa lata es sin duda la mezcla luminosa con que embadurnaba al animal. La idea se la sugirió, por supuesto, la leyenda del sabueso infernal y el deseo de dar un susto de muerte al anciano Sir Charles. No tiene nada de extraño que Selden, aquel pobre diablo, corriera y gritara como lo ha hecho nuestro amigo, y como podíamos haberlo hecho nosotros cuando vio semejante criatura siguiendo su rastro a grandes saltos por el páramo a oscuras. Era una estratagema muy astuta, porque además de la posibilidad de provocar la muerte de la víctima elegida, ¿qué campesino se atrevería a interesarse de cerca por semejante criatura en el caso de que, como les ha sucedido a muchos, la viera por el páramo? Lo dije en Londres, Watson, y lo repito ahora. Nunca hemos contribuido a acabar con un hombre tan peligroso como el que allí yace. Y extendió su largo brazo hacia la enorme extensión de la ciénaga cubierta de manchas verdes que se prolongaba hasta confundirse con el color rojizo del páramo. Si te ha gustado esta historia, dale like, compártela y suscríbete a nuestro canal. Tenemos capítulos nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encontrarás los links en la caja de descripción, así como toda la información sobre el texto que acabas de escuchar. También puedes dejarnos en los comentarios recomendaciones de libros que deberíamos